Aunque haya mucha censura en los medios occidentales, en realidad ya en Europa han arrancado las primeras grandes y masivas protestas por la crisis energética, la crisis económica y la muy mala gestión de los líderes europeos en el tema de Ucrania y Rusia, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Por lo pronto, por ejemplo, allá en Bruselas, en Bélgica, en donde finalmente es la capital de Europa, ya salieron a manifestarse miles de personas de belgas precisamente por la carestía energética, por la falta energética, por los precios muy caros y claro, también por el hecho de que en invierno va a no solo estar sumamente caro todavía más, sino probablemente no haya, que vayan a venir apagones controlados durante todo el invierno, lo cual va a congelar a millones de ciudadanos. Allá en París también han salido a manifestarse en contra de Emmanuel Macron, que estuvo muy gallito en contra de Vladimir Putin allá en la ONU, ¿no? Le dijo de cosas muy feas, pero bueno, ahora en París quieren que ya renuncie a Emmanuel Macron. A unos meses, por cierto, que fue reelecto como presidente francés. Definitivamente, ¿no? Emmanuel Macron está en su más bajo momento posible. Y bueno, también han salido en otras partes de Europa, en el Reino Unido y en otros lados, en donde ya se empiezan a desbordar las crisis. Por ejemplo, hace apenas unos días también, en una conferencia que estaba dando el ex ministro Mario Draghi allá en Italia, llegó una persona y literal lo asaltó, o sea, se fue contra él, se abalanzó y le dio unos golpes. Precisamente también por lo mismo, o sea, las cosas están a punto de salirse de control en Europa, ¿no? En Alemania también ha sucedido lo mismo y van a ser peor todavía cuando el invierno esté en su punto más alto. Incluso ya también señalan agencias europeas de que la unidad europea ahorita en contra de Rusia podría resquebrajarse por completo, ¿no? Porque al final los europeos, los países europeos van a tener que atender su propia población y al final quitar las sanciones o hacer algo con ellas porque no van a poder aguantar esta enorme inestabilidad política y gubernamental que se está empezando a registrar en muchos países al mismo tiempo. O sea, viene una revolución de colores, como le dicen, revolución de color, pero en Europa, impulsado por las pésimas políticas de los europeos y la pésima gestión del conflicto armado en Ucrania. Bueno, esto más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Cada día más personas están en contra de las políticas que han implementado los líderes europeos en contra de Rusia. Al inicio sí estaban apoyando esta ideología debido pues a los medios de comunicación occidentales, toda esta propaganda antirrusa que implementó Estados Unidos y los líderes europeos, pero actualmente ya pasando casi 8 meses de este conflicto militar, muchos ciudadanos se dieron cuenta que pues para empezar las sanciones no funcionaron. Y para terminar estas sanciones, lo único que hicieron fue perjudicarlos económicamente. Cuando un político se mete con el bolsillo de un ciudadano, las cosas ya no van bien y empiezan lo que son las manifestaciones. Varios miles de manifestantes se han concentrado en diversas partes del continente europeo y diversos países para manifestarse en contra de sus líderes, diciendo: ya no queremos estar en este conflicto militar contra Rusia, por lo menos vamos a ser neutrales, eliminen las sanciones porque nos están ahogando en nuestra economía. Todo esto se ha ido presentando en los últimos 2 meses, agosto y septiembre, en lo que va de ese mes de septiembre. Primero fue en Alemania, también en la República Checa, ya se manifestaron. Muchos lo único que piden es ya sea neutralidad o eliminar las sanciones, dejar de apoyar a Ucrania. Esa es la tercera opción, que también se manifestaron muchas personas en Italia pidiendo ya que se elimine completamente el apoyo porque lo necesitan los ciudadanos. Ahora muchos se concentraron en la Plaza Palais Royal en la capital francesa, tras ser convocados por el partido político Los Patriotas, y en este caso exigían la dimisión del presidente francés Emmanuel Macron, así como la salida del país de la Unión Europea y sobre todo de la OTAN. Debemos recordar que Macron es un fuerte aliado de Estados Unidos junto con lo que es
ahora Liz Truss, antes Boris Johnson. Macron fue uno de los que sí ha mantenido conversaciones con Rusia, pero no ha hecho nada en contra de las sanciones. Al contrario, él fue firme en algunos puntos de estas sanciones. Ahora los ciudadanos están hartos de todo lo que ha ocasionado, pues en este caso, las sanciones contra Rusia, y están pidiendo la salida de Emmanuel Macron como presidente, así como la salida de la Unión Europea y de la OTAN, este organismo que es prácticamente liderado por Estados Unidos. Tras las primeras protestas que se realizaron en París el 3 de septiembre, los activistas euroescépticos volvieron a salir a las calles reiterando sus reclamos. De acuerdo con el líder del partido, Florian Philippot, una gran multitud grita Macron destitución. Hoy es un país a la llamada de los patriotas. Escribió en su Twitter el político: diputados, senadores, a trabajar. No son hologramas creados por el presidente ruso Vladimir Putin, como habrían pensado los medios franceses, sino decenas de miles de luchadores de la resistencia que hoy en las calles de París han pedido a Macron y a Ursula von der Leyen, quien es la presidenta de la Comisión Europea, que se vayan, y han defendido la libertad, la paz y la soberanía. Estas protestas se producen en medio de las sanciones que se comprometieron a implementar los países miembros de la Unión Europea contra Rusia y las consecuencias económicas que se están presentando en este país, porque ya los ciudadanos se están dando cuenta que no sirvieron de nada y que en este momento están pagando las consecuencias realmente con el dinero de sus bolsillos. Pero no es el único. Estas manifestaciones llegaron hasta un lugar en el que nadie pensó que ocurriría. Y fue en Bruselas, prácticamente la cuna de la Unión Europea. Y ahí miles de personas fueron convocadas por los principales sindicatos del país para reclamar medidas y con ello rebajar la factura de la energía eléctrica y aumentar el poder adquisitivo de las familias. Unas 10,000 personas, de acuerdo con algunos medios de comunicación, recorrieron las calles del centro de Bruselas entre pancartas que piden frenar la explosión de los precios, soluciones ya para una vida demasiado cara o actuar frente a un poder de compra desplomado. Muchos belgas hoy no pueden pagar sus facturas de gas y electricidad. Los salarios no son suficientes, así que es momento de que ayudemos a la población que trabaja, que vive y que hoy tiene que elegir entre pagar el alquiler o pagar las facturas de energía o comprar cosas para comer, literal. Incluso la secretaria general de la Comisión de Sindicatos recalcó que las facturas energéticas se han multiplicado por 3 hasta unos 700 euros al mes por hogar, cuando los ingresos medios rondan entre los 2.500 euros. Y si tienes una casa en la cual estás rentando, pues también se suma a eso. Son muchos factores muy pequeños, también las cosas que se tienen que pagar en el día a día o los gastos en general de un hogar, cuando muchos ciudadanos utilizan más de la cuarta parte de su presupuesto para tener que pagar tan solo el recibo eléctrico. Así que muchos ciudadanos ya también se manifestaron en este lugar, cuna de la Unión Europea, y entonces es en ese momento cuando nos damos cuenta, o los líderes se deben de dar cuenta, que las cosas que están haciendo están mal. Se están convirtiendo en absolutamente imposibles de pagar las facturas eléctricas para los ciudadanos normales. No le vamos a preguntar a una Ursula von der Leyen cuánto gana y cuánto paga de energía eléctrica, o si se queda con lo justo para comprar sus alimentos, si llega a pagar su recibo eléctrico, porque es una funcionaria pública quien es la presidenta de la Comisión Europea y quien obviamente tiene mucho dinero para pagar su recibo y el de muchos más, pero los ciudadanos normales no. Los ciudadanos que día a día salen de sus casas a buscar su sustento no tienen para pagar 700 euros al mes
para su energía eléctrica o su gas para mantener sus hogares calientes. Porque una cosa es el recibo eléctrico en su hogar, otra muy diferente es el gas que tienen que pagar como para cocinar, para lo que sirven los calefactores, todo eso es muy aparte. Por lo que sin lugar a dudas las cosas se están complicando muy rápido hasta cierto punto en la Unión Europea. Algunos países lo empezarán a sentir más rápido, sobre todo un país como Bélgica, que tiene tenía una economía muy importante para la Unión Europea. Ahora ver cómo los ciudadanos dicen no me alcanza ni para comer, o tengo luz en mi casa, o estoy caliente en mi casa. Las cosas se están complicando para estas llamadas primeras potencias mundiales. Los países de primer mundo ya se están cayendo cada día más. ¿Debido a qué? A estas sanciones que no pensaron realmente, que solo siguieron la corriente de Estados Unidos y que ahora Estados Unidos se está viendo beneficiado porque es un país que vende petróleo, porque es un país que tiene muchos empresarios y que muchos empresarios europeos se están yendo al territorio de Estados Unidos, que les ofrece pues por lo menos facturas eléctricas más bajas. Entonces, sin lugar a dudas, es el momento en el que los europeos tienen que pensar, tomar una decisión, si seguir apoyando, siguiendo la corriente de Zelensky, de lo que es Biden, o pues voltear a ver a Vladimir Putin literal de rodillas, como habían anunciado previamente, y pedirle ayuda, pedirle que les entregue gas, pedirles que ayude a bajar los precios de los hidrocarburos, porque eso es la única opción. Cuando retiren todas las sanciones contra Rusia, es muy probable que las cosas se empiecen a ver por lo menos un poco mejor para estos países europeos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.